Podemos solamente tener creencia o fe. Son dos cosas totalmente diferentes. La creencia es un estado mental, mientras que la fe es un estado espiritual. Cada una por sí misma no se puede sostener. ¿Por qué no se puede sostener? Porque la creencia es la base para poder llegar a la fe. Ahora, la fe es un estado espiritual, pero a la vez que es un estado espiritual, es algo que va a hacer que hay una firmeza dentro de una promesa de Dios. Porque no se puede tener fe a algo humano. De hecho, la fe tiene que venir por la palabra de Dios. La Biblia habla que la fe se recibe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, la fe no puede estar puesta o supuesta a algo humano. Tiene que ver en relación a Dios, en relación a cuando tú en oración o en un deseo intenso buscando una respuesta de Él te da una promesa o te da una palabra. Ahí es donde aplica la fe. Sin embargo, humanamente podemos tener creencia. La Biblia habla y el apóstol Pablo siempre decía que era suficiente creer. De hecho, hay muchos versículos que sustentan que con que creamos que el Señor es nuestro único y suficiente Salvador, ya entras como a un nivel. Pero para pasar a la fe se necesita una convicción. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible de agradar a Dios. Y si es imposible agradarlo a Él sin fe, entonces no basta solamente con creer. Es necesario para mí poder explicar un poco esto, porque últimamente a veces lo que nos sucede a la gran mayoría con la gente con la que convivo muy seguido o con la gente que me escribo, a veces nos falta fe de las cosas. La fe tiene que ser probada muchas de las veces. La fe tiene que estar, tiene que sufrir un tipo de oposición para que pueda ser fe y no solo creencia. El estado mental de la creencia viene a base de pensamientos positivos, viene a base de afirmaciones, viene a base de decretos, pero no se cumple nada si no existe la fe en el ser humano o en la persona dicha que desea algo divino o algo por medio de la fe. Nosotros debemos de comprender que la fe se obra por medio del amor también. Es que es como un conjunto de cosas. En la Biblia es muy claro muchas de las situaciones en donde una cosa depende de la otra. Pareciera como extraño. En el libro de los Salmos dice que un abismo llama a otro abismo. Y cuando quiere decir eso es que ahora sí que tiene que ir junto con pegado muchas de las cosas. Para llegar a la fe tenemos que tener creencia, tenemos que creer que existe Dios, tenemos que creer que hay una sobrenaturalidad de Dios. Eso nos va a llevar al siguiente nivel, que es la fe que viene del oír la palabra de Dios, de entender a Dios e ir conociendo cómo Dios se desenvuelve y cómo es su carácter y su forma. Y en el amor.
La fe tiene que venir del amor, porque el amor de verdad que solamente viene de Dios. No hay otra forma, por mucho que le queramos ver en todas la extensión de la palabra. Amor no es solamente, como lo he expresado en otras ocasiones, que se cree que es para la pareja, para los hijos, para la familia, porque no tiene nada de extraordinario amar a los que nos aman. Entonces el amor es uno de los ingredientes principales para concebir la fe que nos es depositada. El mismo apóstol Pablo nos dice en muchas de sus versiones escritas que hay una medida de fe que cada uno recibió, que cada uno le fue dado según el poder de la misma, porque la fe es un poder espiritual y también un poder sobrenatural, así como el amor es un poder. El amor es un poder que uno tiene que aprender a darlo, aprender a sustentarlo con lo que nosotros pues decimos y hacemos. Debemos caminar sobre la fe. La Biblia dice que debemos de hacerlo porque es necesario que lo hagamos. Es la forma en la que podemos agradar a Dios. No solamente estar diciendo y deseando, porque eso ciertamente lo hace como todo el mundo. Pero la fe va más allá de eso. La fe bíblica no es considerar y declarar que está hecho. No se basa en una conciencia profunda tampoco. Es divinamente impartida al corazón o al espíritu humano. Y esta tiene que venir de Dios porque Él es el autor y consumador de la fe. La misma Biblia lo dice. Entonces tenemos que tener como número 1 el amor, como número 2 la obediencia, como número 3 el conocimiento y la devoción por la palabra de Dios. Esto nos lleva a que nosotros debemos de tener una comunión con Dios. Definitivamente tenemos que dedicar un tiempo a agradecerle a Dios, a decirle a Dios cuánto nos es de importante a cada uno de nosotros. Es necesario que para tener fe tenemos que buscarle a Él más que otra cosa. Y para incrementar la fe tiene que ser la fe con obediencia, tiene que venir acompañada con obediencia, tiene que venir acompañada con práctica y la obra tiene que venir acompañada de fe y de amor. La fe por sí misma no puede ser nada más así, tiene que venir. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pero tampoco una obra sin fe es muerta. Entonces ahí nos vuelve como que a querer decir, no es que uno haga cosas buenas, pero no hay la intención del verdadero amor y la verdadera fe. Ni tampoco se trata de tener fe y no hacer nada. Tiene que ir acción. La fe es acción. La fe es hacer la palabra. Dios mismo dice que Él pone el querer como el hacer en todas las personas. Entonces debemos de vivir confiadamente en Dios, confiadamente en lo que Él nos dice. Creer y tener fe en muchos aspectos es un acto interior de reconocimiento intelectual, mientras que la fe es la creencia y la acción. Las dos son necesarias y una es la base para llegar a la otra y tenga una reacción
en nuestra vida para agradar a Dios. Así que tenemos que tener fe, pero la fe tiene que venir acompañada de creencia y también tiene que venir acompañada de amor y de acción. Así que hoy quería decirles que todo lo que estén atravesando, todo lo que estén viviendo, si están en un tiempo de necesidad, si están en un tiempo de angustia, de miedo, de duda, de que no sale nada conforme a lo que habían planeado o conforme creían que iba a ser, déjenme decirles que cada una de esas cosas tienen que venir acompañadas con fe. Pero para que pueda tener resultado, tenemos que aprender a entender la voluntad de Dios y saber si es Dios el que quiere que eso suceda en nuestra vida, porque Dios es nuestro papá y Él no va a querer nunca perjudicarnos en nada. Él siempre va a querer que nosotros estemos bien, que nosotros estemos confiados, que nosotros estemos sanos y creyendo en todo lo que Él nos ha dicho. Así que hoy les animo a que si no encuentran alguna respuesta sobre algunas oraciones, algunas peticiones, tenemos que tener no solamente creencia, sino fe. Pero la fe es una convicción de que aunque no se ve, que aunque pareciera que no tiene aquí una solución ya, que es una convicción real. La fe es una convicción. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no importa que tarde años, la convicción tiene que estar, porque acuérdense que no es para cuando nosotros queremos, es para cuando Dios ve que estamos preparados para sobrellevar eso que tanto le hemos pedido, eso que tanto hemos anhelado, y además de eso, que estamos preparados para no dañarlo, que estamos preparados para poder sobrellevarlo y llevarlo de una manera que Dios sabe que no vamos a enfermar cualquier cosa que hayamos pedido, porque si es algo que nos va a perjudicar o perjudicar a alguien más, sencillamente Dios no nos los va a entregar. Él necesita ver la madurez, Él necesita ver el amor que nosotros debemos de tener con el prójimo. Espero que pueda ser de gran utilidad lo que les estoy dando, porque de verdad creo que hay mucha gente como yo que en muchas de las ocasiones queremos respuestas y a veces las respuestas no llegan en el momento, tienen que llegar en el tiempo que tienen que ser, porque si lo forzas, lo dañas. Y tenemos que entender que para que veamos realidad muchas de las cosas que nosotros pedimos, tenemos que tener fe, tenemos que tener paciencia y tenemos que tener una madurez espiritual y mental para que podamos ser cuidadosos de aquello que Dios nos ha entregado. Espero les haya funcionado, espero que les ayude y deseo que hoy sea un día lleno de milagros y lleno de verdad de fe. De las cosas que nos estaban distrayendo.